Cuando son las 5:02, les doy cordialmente la bienvenida a la clase Ciclo Medicina China de parte de T-Consultores y los dejo con su profesor Rodrigo. Espero tengan una excelente clase. Como les decía al finalizar de la actividad, vamos a hacer una ronda de preguntas para que las dejen en el chat y yo se las voy a ir comentando a Rodrigo. Rodrigo, ¿estás por ahí? Rodrigo, ¿Me escuchan? ahora sí. Genial. Ahora sí, Un, comienza. un abrazo, un saludo a todos. Espero que estén bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy día, la última de este ciclo de medicina china. Y hoy día vamos a hablar de las emociones. Eh, un tema muy, muy importante, muy recurrente en nuestro cotidiano, algo con el que, ¿cierto? Con lo que convivimos siempre, que muchas veces no tenemos tanto conocimiento acerca de lo que son en nosotros los seres humanos. La verdad es que en nuestro proceso educativo en general no nos enseñan mucho a hablar, a entender lo que son las emociones y sin duda forma parte muy importante de lo que somos. Hoy día les voy a entregar la mirada que tiene la medicina bioenergética, la medicina oriental, eh, sobre lo que son las emociones, cómo las vinculan al funcionamiento de todo el organismo, al funcionamiento orgánico, y cómo nosotros también podemos ir tomando más conciencia de cómo modelar nuestro mundo emocional, ¿cierto?, en el día a día. La verdad es que las emociones son un canal de conexión con nuestro entorno y cuando las utilizamos bien, pueden ser ciertamente un potenciador de una experiencia que puede llegar a ser muy nutritiva. Por otra parte, cuando sabemos que a veces nos traicionan o a veces elegimos mal las emociones, también pueden llegar a ser muy dañinas cuando las elegimos desde ese lugar o cuando están mucho tiempo en nosotros sin que nosotros seamos conscientes de ello. Así que les doy la bienvenida, les agradezco también la participación que han tenido a lo largo de todo el ciclo. Esto está hecho con mucho amor y espero que les guste la clase de hoy. Ya, un poco para contextualizarlos y para refrescarles un poquito la memoria. Sé que hemos visto cosas así muy puntuales y que se les pueden ir olvidando entre clase y clase. Así que les voy a hacer un refresh, un pequeño refresh. Para la medicina china, ¿cierto? La comprensión de lo que somos, los seres humanos, y también el entorno en el que vivimos, se basa en una teoría muy importante que se llama la teoría de los 5 elementos, ¿cierto? Así como la medicina occidental en sus orígenes se basaba en los 4 elementos de Hipócrates, ¿cierto? La medicina china se basa en 5 elementos, y eso es muy, muy, muy interesante, porque, como vimos en el curso de la alimentación, también ahí más presente, estos 5 elementos, ¿cierto?, se relacionan con 5 órganos del cuerpo, con 5 estaciones del año, 5 fuerzas climatológicas, con 5 colores y con 5 energías que nos determinan y nos influencian desde distintos lugares y que generan distintas expresiones de lo que somos. Es súper importante que entendamos que los seres humanos, ¿cierto?, somos distintos todos, y estas energías están en distinta proporción en la configuración de lo que somos también. Y eso es muy importante para entender que hay ciertos humanos que son más eufóricos, por ejemplo, hay otros que son más reflexivos, son más de pensar, ¿cierto? Hay otros que son más intuitivos, hay otros que son más creativos, y eso forma parte, ¿cierto?, de la gran amplitud de posibilidades que tenemos nosotros como especie. ¿Mm? Los 5 elementos de la medicina china son la madera, ¿cierto?, el fuego, la tierra, el agua y el metal. Cada uno tiene sus características específicas,
cada uno se relaciona con órganos específicos del cuerpo, y el equilibrio, o sea, la salud del cuerpo, depende de que estos 5 elementos se mantengan en equilibrio, y que los órganos, ¿cierto?, que se relacionan con cada uno de ellos, se mantengan en equilibrio también. Para eso es muy importante lo físico, ¿cierto?, la función física del órgano, y eso es muy importante. Ahí entran de manera muy, muy crucial, por ejemplo, los estímulos alimenticios, que son estímulos físicos concretos, que generan un efecto a nivel físico muy inmediato, pero las emociones también intervienen en el equilibrio de los órganos. Y eso es un eslabón súper importante para entender esta medicina más holística, podríamos decirlo, o más integral, porque entiende que un órgano en sí, por ejemplo, el hígado, que ya conocemos un poquito de sus características, no solamente está en salud cuando yo tengo una dieta baja en grasa, ¿cierto?, baja en alcohol, sino también cuando hay un factor emocional asociado a él que no interrumpe su dinámica. Hay ciertas emociones que debilitan al hígado. Y por otra parte, se puede generar, esto es circular, se puede generar un proceso a la inversa. Si yo me alimento de una manera en la cual debilito mi hígado, fácilmente puedo evitar emociones que expresen su desequilibrio. Entonces la emoción, por un lado, puede ser una causa del desequilibrio, y por otro lado también puede ser la expresión de un desequilibrio que tiene un origen desde lo alimenticio, ¿cierto?, desde quizás una tendencia genética, o quizás desde un factor medioambiental. Cada uno de estos elementos se relaciona con un órgano específico, y eso es muy importante que lo sepan. La madera, que es el primero, está representado en esta imagen por este arbolito, ¿cierto?, que está germinando. La madera se relaciona con el hígado. El fuego está relacionado con el corazón. La tierra con el sistema digestivo, con el estómago, el páncreas y el vaso. El agua está relacionado específicamente con los riñones, con el sistema genitourinario, y el metal está conectado con el sistema respiratorio, con los pulmones. Y eso es muy importante que lo sepan para esta clase. Entonces, de esos cinco elementos, el fuego es el elemento diferenciador de nuestra especie. Y eso es muy importante, chicos, porque los seres humanos nos diferenciamos del resto de las especies que habitan la Tierra porque tenemos este elemento particularmente desarrollado, el fuego. Si ustedes se ponen a pensar, distintas culturas espirituales, y no solamente espirituales, sino lo podemos ver a lo largo de la historia en distintos símbolos, siempre han tenido el fuego como un elemento diferenciador. Por ejemplo, en la cultura budista o en el hinduismo también, el fuego determina un dios particular, que es el dios Agni. En el cristianismo también lo podemos ver de forma súper evidente, ¿no? El fuego representa el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y está representado por el fuego. El símbolo de Jesús era el fuego. Y eso, para la medicina oriental, también tiene un significado, que es justamente que esa energía, la energía del fuego, es la que nos da una condición especial. ¿Y cuál es la condición especial que tenemos los seres humanos? Especial, diferente, ¿no? ¿Cierto? No superior, especial, ¿cierto? ¿Cuál es esa condición que tenemos los seres humanos? Es justamente nuestra capacidad de hacer conciencia. Distintos maestros lo han dicho de distintas formas. Jesús decía: yo soy el verbo, porque de eso se trata justamente nuestra capacidad cognitiva. Nuestra capacidad cognitiva nos da la posibilidad de comunicarnos a tal punto, ¿cierto?, que podemos transmitirnos las experiencias que vivimos los unos a los otros. Las otras especies tienen sistemas de comunicación, sin lugar a duda, que son mucho más primitivos o mucho más basados en lo instintivo. Pero nosotros hemos depurado tanto nuestros sistemas de comunicación, y nuestra capacidad cognitiva nos permite, ¿cierto?,
generar formas de comunicación tan profundas que eso potencia nuestro desarrollo y nuestro proceso evolutivo. Y eso, chicos, es una maravilla, realmente es una maravilla, porque a través del conocimiento, ¿cierto? A través de ir haciéndonos más conscientes de lo que somos, de dónde estamos y cómo nos relacionamos entre nosotros, nos vamos expandiendo, ¿cierto? Y vamos comprendiendo más el sentido de nuestra existencia aquí. ¿Mm? Entonces, la medicina china dice, es el Chen Tan, así lo llaman ellos, el fuego, ¿cierto? Porque nos otorga conciencia, capacidad cognitiva y la comunicación. Lo definen con las 3C. Ese es el potencial que tenemos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Es lo que nos diferencia de los demás. Y así, de esa manera, podemos, de una manera mucho más sutil, apreciar la bondad, la belleza y la verdad. No solamente la medicina china, sino muchas otras culturas nos dicen que el corazón ve, que el corazón tiene la capacidad de ver. En el corazón habita el fuego humano. Y el corazón tiene la capacidad de ver, justamente porque gracias a él, ¿cierto? Los seres humanos tenemos conciencia, gracias a la función del corazón, ¿cierto? Nuestro cerebro puede funcionar y nos podemos comunicar. Hoy, esto que dicen, ¿cierto? Las culturas milenarias, se ha comprobado científicamente, hemos visto que se han descubierto circuitos neuronales en el corazón que son súper maravillosos, que nos hablan de justamente cómo el corazón no solamente es una bomba, no solamente es un músculo que bombea sangre, sino que también tiene la capacidad, ¿cierto?, de recibir información, de interpretar información y de guiar información hacia el resto del organismo. No solamente es un músculo que propulsa la sangre. Entonces, la medicina china dice, desde el corazón, que es el gran órgano emocional, los seres humanos podemos ver, podemos comprender, podemos reflexionar y podemos comunicarnos entre nosotros. Y eso hacerlo a tal punto que nos expandamos y nos diferenciemos del resto de las especies. Ninguna otra especie que habite la Tierra puede hacerlo de la manera que lo hace el ser humano. Somos esencialmente seres de fuego. Si eso uno lo ve, quizás desde un punto de vista más material, podríamos ver que somos la única especie al mismo tiempo que tiene la capacidad de dominar el fuego. No hay ninguna otra especie que tenga la capacidad de dominar el fuego. Y eso en otras circunstancias evolutivas, ¿cierto? Anteriormente, generó también que el ser humano dominara por sobre otras especies. Desde un punto de vista más sociológico, lo que nos determina esa capacidad de fuego, como les dije, es la capacidad que tenemos de reflexionar, de ser conscientes, de hacernos preguntas trascendentes y de darnos cuenta de que los mejores momentos que vivimos siempre están de la mano de nuestra capacidad de reconocer la bondad en los demás, de reconocer la verdad, de reconocer la belleza, lo sublime, ¿cierto? Eso se queda mirando y dice, qué hermoso, ¿no? O cuando uno tiene un momento con su familia, con sus amigos, y hay una sensación de plenitud, eso es justamente el fuego interno que está encendido. Como les dije, para la medicina china, el corazón es el órgano que todo lo ve. Ahí habita nuestra dirección y nuestro propósito, ¿cierto? Como todo lo ve, el corazón no solamente es el lugar desde donde observamos, podríamos decir, desde un punto de vista consciente, sino también el lugar en donde reside nuestro propósito. Cada ser humano habita la tierra con un propósito en particular. Y el encontrar la sanación o el poder sanarse siempre tiene que ver con ir hacia uno mismo, ¿cierto? Caminar un camino en donde uno encuentre cuál es el sentido de su existencia. Muchas veces nos sentimos frustrados, muchas veces no nos gusta lo que hacemos, no le encontramos sentido,
mecanizamos mucho nuestro quehacer, ¿cierto? Lo hacemos todo desde la mecánica y desde ese lugar vamos perdiendo el goce, nos vamos desconectando del disfrutar el día a día, del disfrutar las cosas sencillas como la luz del sol, como el verde de los árboles, ¿cierto? Y nos vamos desconectando muchas veces del sentido del por qué hacemos lo que hacemos y del sentido del por qué vivimos como vivimos. Por eso es muy importante que nos preguntemos hacia dónde vamos. Porque cuando somos más conscientes de hacia dónde vamos, inevitablemente somos más conscientes de cómo construimos eso en el presente. El presente se vuelve un lugar en donde yo estoy construyendo mi dirección. Cada uno de los seres humanos tiene una dirección que descubrir en su corazón. Y eso es justamente el sentido del por qué está aquí. El descubrir qué hay que aprender, qué efecto hay que generar, tanto internamente como en el lugar en donde nos rodeamos. El corazón es el lugar en donde habita, ¿cierto? Entonces, nuestro propósito. Y eso es muy importante. Y eso también está en muchas culturas. Trasciende lo que pueda decir la medicina china, que sin duda lo dice también. Está en el hinduismo, está en el cristianismo, ¿cierto? Están las corrientes más occidentales también. Siempre el corazón está relacionado, ¿cierto? Con el propósito, con el lugar en donde reside el alma. Por eso uno dice, una persona de buen corazón está hasta en nuestra manera de comunicarnos. Inevitablemente pensamos y relacionamos el corazón con la bondad, con la generosidad y con algo que tiene que ver con el bien. Y de alguna manera, los propósitos de cada uno, aunque sean distintos, siempre van a estar encomunados por eso. Y por eso tenemos que volver a esta diapositiva que en algún momento les mostré en la primera clase, en donde yo les explicaba un poquitito de qué se trataba el propósito, ¿cierto?, universal de los seres humanos aquí. Y de esto se trata un poco el proceso evolutivo humano. El proceso evolutivo humano, como les dije anteriormente, va desde el yo al somos. Desde los instintos más primitivos que nos comunican con la supervivencia, ¿cierto? Que son más egoístas, que solamente están pensando en la propia necesidad, en el resguardo personal, ¿cierto? En el salvarse primero. Hace una conciencia en donde yo me vuelvo despierto, ¿cierto? Al entender y al vivir que yo formo parte de un todo y que salvarme solo no sirve de nada, sino entiendo que mi existencia cobra sentido en la medida en que hay un otro. Mi existencia siempre cobra sentido en la medida en que hay un otro. Y el proceso evolutivo humano tiene que ver con el aprender a valorizar al otro. Tiene que ver aprender a valorizar a la célula que está al lado, a entenderla como un igual, más allá de las posibles jerarquías que pueden, ¿cierto? Un profesor no es nada sin sus alumnos, y los alumnos al mismo tiempo no aprenden sin el profesor. Un trabajador no es nada sin la gente que recibe su trabajo. Y todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos construir siempre está enmarcado en un otro. Nuestras alegrías siempre están conectadas a un otro. Cuando vivimos momentos felices, cuando hay un nacimiento, cuando hay un festejo, siempre hay un otro con quien compartirlo. Y el proceso evolutivo humano a nivel colectivo tiene que ver con el ir despertando en distintas capas de profundidad la conciencia de lo que significa esa capacidad de colaboración, esa capacidad de estar más despierto a que formamos parte de una realidad colectiva. Eso quiere decir que nosotros eh, tiene que fortalecerse la humildad, ¿cierto? La compasión, el compañerismo, la generosidad, ¿cierto? La capacidad de entrega. Y tenemos que ir dejando de lado ciertamente el egoísmo, el resentimiento, la victimización,
el entender que el otro hace algo desde la intención de dañarme. Más allá de que eso pueda existir, les aseguro que siempre es una consecuencia de lo que el otro no puede comprender. Entonces las personas que más se dañan por lo que hace o no hace el otro, siempre, 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 no están comprendiendo desde dónde opera el otro. Las personas que van avanzando en este proceso evolutivo del que les estoy hablando, se resienten menos por lo que no hace o hace el otro. Si el otro llegó tarde, si el otro le dijo que iba a ir y no llegó. Siempre va a estar la intención de ser más empático y comprensivo. Y desde ese lugar, las emociones van a tomar otro caudal, ¿cierto? Porque las emociones, vamos a ir viendo, que van a estar presentes en todo momento. Y cuando yo estoy en una etapa más singular, más conectado con mi necesidad, las emociones van a trabajar en base a eso. Pero si yo estoy en una etapa más plural, en donde me doy cuenta que mi sentido de existencia está más vinculado al otro, mis emociones van a ser una fuente de luz para potenciar eso justamente. Son como, y eso es una buena forma de explicarlo, las emociones son un gran potenciador del lugar en donde elegimos estar. Como les dije anteriormente, el fuego, comandado por nuestro querido corazón, es el regulador del mundo emocional, es el gran regulador del mundo emocional. Hay otras barreras, como les comenté en la clase anterior también. El hígado cumple un rol también dentro del manejo emocional, es nuestra primera barrera. El corazón es la barrera más, es el núcleo, podríamos decir, y el hígado es la membrana más superficial dentro de nuestra relación con las emociones. Pero quien comanda toda la información emocional en nuestro cuerpo es directamente el corazón, y es muy importante que lo entendamos. Entonces, se preguntarán, ¿qué es una emoción? ¿Alguien sabría definir lo que es una emoción sin necesariamente nombrar una emoción? Como les dije anteriormente, una buena manera de describir, ¿cierto?, una emoción podría ser como un potenciador, ¿cierto? Pero un potenciador siempre está de la mano de lo que potencia. Tiene que tener la capacidad de conectarse. Las emociones también desde muchas tendencias espirituales se relacionan con el agua. El mundo emocional siempre se ha relacionado con el agua. Por eso también se observa, por ejemplo, cómo la luna afecta a nuestro mundo emocional. Y la luna ciertamente también lo que hace es movilizar las aguas en la tierra, ¿cierto? La luna llena moviliza las aguas, cambia las mareas, intensifica las mareas, ¿cierto? Hace que los periodos de llena en el mar sean más intensos, y cuando se recoge la marea también sea más intenso porque los movimientos de agua son más grandes. Las emociones son esos movimientos de agua también en nosotros. Y lo que hace el agua es generar vínculo. Entonces una emoción, al igual que el agua, es algo que genera vínculo. El agua genera vínculo en nuestro cuerpo. Si no fuera por el agua, una célula de mi cuerpo no se podría comunicar con otra. Si no fuera por el agua que existe en la sangre, ¿cierto?, mi corazón no podría saber todo lo que pasa en el organismo, porque es el agua el que le permite que esa información llegue rápidamente. Uno se hace una pequeña herida en un lugar muy distal del cuerpo, en el dedo chico del pie, y tu corazón ya lo sabe. Ya sabe y sabe que tiene que bombear un poco más de sangre y acelera su ritmo para que se produzca la reparación en ese tejido allá bien lejos de tu cuerpo. Entonces, toda la comunicación, no solamente en el cuerpo, también en el mundo. Fíjense, el agua permite que un continente esté comunicado con otro. Toda la comunicación se sustenta en el agua. Y una emoción es justamente una forma de agua.
por decirlo de alguna manera. Es un vehículo de conexión, es un vínculo que potencia mi forma de conectarme con una experiencia. Entonces, cada vez que yo me emociono, yo estoy conectándome con esa experiencia. Si voy al cine y me emociona con la película que estoy viendo, estoy amplificando lo que eso está generando en mí. Si voy manejando en el auto o si voy caminando por la calle y alguien me grita, y yo me enojo y tengo una reacción reactiva, ¿cierto? Y le tiro un garabato o, lo saludo no muy amablemente, esa emoción que generé también es un vínculo con esa otra persona. Eso quiere decir que yo le di importancia, yo me vinculé a esa persona, porque la emoción finalmente me está conectando a esa realidad. Eso es muy importante que lo entiendan. Y la emoción es endógena, chicos. La emoción surge internamente. Entonces yo a esa persona le puedo gritar, me puedo acordar de su madre, ¿cierto? Lo puedo saludar, pero la emoción la generé internamente. La generé internamente. Entonces esa parte que salió para conectarme con el otro es solamente una porción. Todo lo demás está en mi interior. Y eso es muy importante que lo entendemos. La emoción es una energía endógena. Se genera internamente. Por ende, cada vez que yo me emociono con algo, me estoy entregando ese algo a mí mismo. Si yo me emociono con algo nutritivo, ¿cierto? Como con el nacimiento de un niño, de un familiar, y me emociono hasta las lágrimas por la alegría que me produce, ¿cierto? Esa emoción está nutriendo mi cuerpo porque tiene esa capacidad. Pero si me lleno de rabia, esa emoción me está debilitando internamente, me está generando un daño internamente. Y eso es una elección que hago yo en la forma que tengo de relacionarme con lo externo. No toda emoción se justifica en la situación externa. A medida que los seres humanos vamos avanzando, requerimos ir aprendiendo a elegir mejor cuándo y dónde poner nuestra emoción. Y ese es un desafío que tenemos como seres humanos. Porque cuando elegimos cuándo y dónde poner nuestra emoción, estamos eligiendo también a través de ese acto amarnos a nosotros o hacernos daño. Rabia frente a una situación externa, por mucho que esté mal lo externo, esa emoción me está dañando más a mí que lo que yo pueda decir. Entonces, cuando uno está encaminado con el hacerse un bien, con el reconocerse, con el aprender a respetarse, ¿cierto? Y a querer lo mejor para uno, inevitablemente lo que elige para uno tiene que ser lo más sano posible, más allá de que el entorno no sea el más favorable para ello. Y para que reflexionemos acerca de ello y tengamos la posibilidad de volver a preguntarnos acerca de las emociones que estamos eligiendo y volvamos a tener otra experiencia que nos dé la posibilidad de elegir. Y así, hasta que vayamos tomando las moralejas y hagamos las lecciones que tengamos que hacer. Entonces, como les dije, la emoción es el agua, es un vehículo de conexión entre las experiencias, entre nosotros. Si yo me emociono porque voy a ver a un amigo, me estoy conectando con esa persona. Si me emociono porque voy a ver a un ser familiar, me estoy conectando con ese ser. Y asimismo, con las situaciones que son más debilitantes, ¿cierto? Y que las vamos a reconocer ahora. Les decía que como vehículo de conexión, ¿cierto? Como camino de conexión
uno tiene que saber, o uno tiene que ir aprendiendo, ciertamente, a elegir cuándo y dónde, ¿cierto? A elegir qué momentos son los más indicados para poner la emoción. Y ahí tiene que despertar nuestra capacidad de discernir. El discernimiento, ¿cierto? Es lo que en nosotros tiene que guiar a la emoción. ¿Y qué es el discernimiento? El discernimiento es nuestra capacidad de ver, ¿cierto? De observar con perspectiva una situación para elegir la mejor opción posible. El es una cualidad que en el ser humano le otorga punto de vista. Fíjense qué hacemos cuando estamos enojados. Cuando estamos enojados, siempre perdemos esa capacidad de tomar perspectiva. Cuando estamos determinados por la rabia, siempre se anula nuestra capacidad de ver las cosas con distancia. Si yo me enojo mucho por lo que me dijo esta persona, voy a perder la posibilidad de ponerme en un punto para observar esa experiencia que me haga decir, oye, pero quizás ¿qué está viviendo? Mira cómo está rojo, está en un mal momento. Entonces no le voy a dar mucha importancia, ¿entienden? Pero si me enojo inmediatamente, la posibilidad de estar en ese lugar la voy a perder. La rabia, particularmente, el miedo también, siempre nos quitan perspectiva. Y al quitarnos perspectiva, vemos la realidad desde encima. Por eso es súper importante que vayamos a pedir ayuda muchas veces. Porque cuando estamos determinados por la rabia o por emociones que nos quitan perspectiva, perdemos justamente la capacidad de ver las soluciones. Porque si yo estoy viendo la realidad aquí encima, nunca voy a encontrar las respuestas que me permitan salir. Eso es algo muy, a veces parece como evidente y hasta de perogrullo, pero es muy real. Cuando uno está en un mal momento, no encuentra las respuestas para salir porque desde el mal momento no existen esas posibilidades. Si yo estoy preocupado, preocupándome más, no voy a encontrar la respuesta, porque desde la preocupación no existe esa posibilidad. La preocupación es una semilla que no tiene dentro de sus frutos el ser otorgadora de respuestas. A ningún ser humano la preocupación lo vuelve más claro. Uno es más claro cuando está en estados más fluidos, cuando está dinámico, cuando está contento, cuando está alegre. Desde ese lugar claramente aparecen más respuestas, nuestra capacidad creativa se ilumina, entonces puedo ver las cosas con más perspectiva y se me ocurren más cosas para resolver. Pero desde la preocupación siempre me voy a anular. Lo mismo va a suceder desde el miedo. Si estoy condicionado por el miedo, si estoy condicionado por el miedo, me va a suceder exactamente lo mismo. No voy a poder tener perspectiva para poder ir viendo. Y muchas veces necesitamos pedir ayuda para encontrar esa perspectiva y eso no tiene nada de malo. Es lo más saludable que un ser humano pudiera hacer. Cuando tiene la capacidad de reconocer que mediante sus propios medios no puede entender una situación o no puede encontrar una respuesta, no hay un gesto más humilde, ¿cierto?, que el pedir ayuda a un otro, para que desde ese lugar nos otorguen la posibilidad de encontrar una respuesta. A medida que vamos aprendiendo, como les decía, esta capacidad de ver, ¿cierto? Esta capacidad de, que muchas veces se confunde con frialdad, ¿no? Esta capacidad de observar la realidad con distancia nos va a dar la posibilidad siempre de elegir mejor. Y esto le pega mucho sobre todo a las personas que tienen gente a cargo, por ejemplo. Una persona que es un líder de un grupo no puede estar guiado por sus emociones, no puede estar guiado constantemente por las emociones que le generan las situaciones que se están dando en su trabajo. Tiene que tener la capacidad de observar con distancia, ¿cierto? Eso no quiere decir no estar conectado a ello, observar con distancia para ver cuál es la mejor posibilidad para sus trabajadores, qué es lo que tienen que entender, qué es lo que hay que desarrollar, por ejemplo, qué es lo que hay que aprender. Eso sucede internamente como a nivel externo también. Entonces, como les había contado,
nosotros tenemos distintos centros energéticos y en el centro está nuestro corazón. El centro energético superior que les marqué ahí, que está con morado, es el ver. Y trabajan circularmente estos centros energéticos. El mundo emocional está más conectado con los centros energéticos infradiafragmáticos, que son los del plano rojo. Esos centros energéticos están más vinculados con el yo. Ahí está el deseo de comer, la emoción, la materialidad, ¿cierto? El sustento físico, la energía sexual, que tienen que ver con características más personales, más del yo, pero trabajan encomunadas o influenciadas por las energías superiores, ¿cierto? Por nuestros centros energéticos superiores. Dentro de esos centros energéticos superiores, destaca uno particularmente, que es el del discernimiento, que trabaja en conexión con el mundo emocional. Por eso, cada vez que nosotros elegimos tomar perspectiva, nuestro mundo emocional se afecta. Y cuando nos determinamos por el mundo emocional, nuestra capacidad de tomar perspectiva se anula. Por eso les decía que siempre alguien que ve, que no solamente mira, que ve con más profundidad, elige mejor sus emociones. Pero por el contrario, alguien que es muy emocional, que es muy reactivo, que se asusta muy rápido, que se enoja muy rápido, que es muy intolerante, siempre va a tender a anular su capacidad de ver en profundidad. La influencia sana es superior a inferior, no de inferior a superior. La emoción no tiene que determinar mi capacidad de ver. La emoción no es una buena consejera para elegir. La capacidad de discernimiento y ver los distintos matices y el origen de las cosas que experimentamos es lo que tiene que guiar nuestra capacidad de vincularnos emocionalmente. Vimos que los 5 elementos, como les hablé recién, están conectados con distintas cualidades naturales y personales que tenemos los seres humanos. Cada uno va desarrollando unas más, otras menos. El corazón, evidentemente, se rige por la fuerza del amor, ¿cierto? Tiene que ver con la generosidad, con la capacidad de entrega, con el altruismo. Determina personas que están buscando siempre el bien mayor. No es lo más común de ver en nuestra sociedad, lamentablemente todavía no es lo más común de ver. Sí hay matices, ciertamente, y eso habita en mayor o menor medida en todos nosotros, todos poseemos estos elementos, pero no es lo más común ver personas esencialmente conectadas con ese fuego. Todavía estamos dentro de un proceso evolutivo. Lo amarillo que representa la Tierra, que está el sistema digestivo ahí, tiene que ver con algo bien recurrente, que son personas muy intelectuales, con gran capacidad reflexiva, con gran capacidad de análisis, grandes acumuladores de información, que tienen la capacidad de ser muy inteligentes. Eso es muy valioso. Eso es muy valioso, pero siempre requiere de estar en el plano de la acción. Estas personas sufren el riesgo de pensar más de la cuenta o de transformarse en grandes almacenes de información, pero no llevar nunca eso a la práctica. Esas personas que lo saben todo, pero tú lo ves y en la práctica, nada. Te pueden decir perfectamente cómo funciona algo, pero en la práctica no lo hacen. El metal, que se rige por el pulmón, donde está el pulmón, tiene que ver con el proceso de purificación y nos otorga desde el punto de vista psíquico y emocional la capacidad de darle un sentido más profundo a nuestra existencia, de ir haciendo moraleja de las experiencias que vivimos. Y eso es muy importante también, chicos. Vamos haciendo moraleja, porque la vida está creada para el proceso evolutivo. Entonces, si yo no hago moraleja, las experiencias se me comienzan a repetir, con distintos elementos, con distintos personajes, en distintos escenarios quizás, pero las experiencias se repiten. Entonces, cuando mi pulmón está sano, mi capacidad de hacer moraleja se fortalece.
Mi capacidad de encontrarle un sentido a la experiencia se fortalece. El siguiente elemento es el agua, que está conectado con la voluntad, ¿cierto? El agua representa justamente la capacidad de impulso que tengo para decir, ya, voy a dejar de fumar, o decir, ya, voy a cambiar mi alimentación, o voy a generar cambios, y lo voy a hacer, aunque me cueste, y no voy a estar tan conectado con los costos, sino que voy a fortalecer mi fuerza de voluntad. Esa es la energía que nos otorgan los riñones, que es una fuerza de vida, ¿cierto? Es una fuerza de crecimiento. Después está la madera, por último, que es la fuerza del hígado, que es donde reside toda nuestra capacidad creativa, ¿cierto? La búsqueda de nuestra realización, nuestra capacidad imaginativa. También está conectado con el subconsciente, con eso que está en nosotros y que no reconocemos tan fácilmente. Tiene que ver con nuestra creatividad, como les dije, con nuestra capacidad de adaptación, de ser flexibles, de frente a situaciones complejas, encontrar soluciones creativas. Todo eso depende de nuestra salud hepática, de la madera, del hígado. Entonces la salud de nuestras emociones en general dependen también de la salud de todo nuestro organismo. Cuando se enferman cada uno de estos elementos, aparecen otro tipo de emociones que son la contraparte de estas, que son finalmente la no expresión de estas cualidades, que son, partiendo por el fuego, el querer. Eso quiere decir que mi conciencia ya deja de pensar en lo colectivo y se vuelve más singular. Y ahí hay una personalidad más egocéntrica, que quiere llamar la atención, que busca el beneficio personal a como de lugar, que no le importa dañar al resto, sino solamente busca su protagonismo, a como de lugar. En la Tierra, esta persona muy intelectual, muy inteligente, con capacidad reflexiva, ¿cierto? Se vuelve un rumiante, decimos. Una persona que piensa, 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 piensa y piensa. Cuando el sistema digestivo está dañado, ¿cierto? Esa es la emoción más recurrente, el sobrepensamiento, y estoy ahí dándole vuelta y me voy a acostar y no dejo de pensar, no dejo de pensar. Entonces, cuando voy regenerando la salud digestiva, cuando me preocupo más por mi alimentación, también afecta mi capacidad de que esos pensamientos sean más fluidos y no me jueguen en contra. Cuando mis pulmones están en desequilibrio, aparece el apego como una característica más de desconexión con el futuro, ¿cierto? Aparece la melancolía, la tristeza, ¿cierto? El apego al pasado, el sentir que en mi pasado había una posibilidad mejor que la que tengo ahora en el presente. Cuando se debilitan los riñones, el miedo, como contraparte de la voluntad, es la energía más predominante. ¿No? Y el miedo es una fuente de muchas otras energías. Así como vimos que nosotros nos determinamos por el fuego, ¿cierto? Y que de alguna forma nuestro proceso evolutivo tiene que ver con reencontrarnos con nuestra capacidad de amar, de reconocer al otro, de valorizar al otro, de crear colectivamente, de fortalecer nuestra capacidad de cooperar en los unos a los otros. La fuerza antagónica del amor es el miedo. Y el miedo es una fuente de sobrepensamiento, es una fuente de rabia, es una fuente de estructuras, es una fuente de una conducta siempre más singular. El miedo es la antítesis del amor. Es una fuente de resentimiento, de victimización. Es claramente la energía que menos debemos escuchar y por la cual hemos sido manipulados los seres humanos por nosotros mismos, gente que ha reconocido eso a lo largo de toda la historia. Siempre el miedo ha sido la herramienta con la que más nos han debilitado. Por otra parte, en la madera
Cuando yo pierdo, ¿cierto?, mi capacidad expresiva, cuando me desconecto del sentido de realización de lo que hago, ¿cierto? Cuando pierdo mi capacidad adaptativa, cuando me estructuro demasiado, aparece la rabia y la frustración como una consecuencia, ¿cierto?, de que esas estructuras están colapsando. La madera, dicen los orientales, debe ser como el bambú, firme, pero también flexible al mismo tiempo, cosa que los vientos externos, que las tempestades del medio no la rompan. Por ende, cuando un ser humano se estructura demasiado, organiza toda su existencia desde una forma que podríamos decir es como cuadrada. Pero la naturaleza no persigue las formas cuadradas, sino que se sustenta en formas circulares. Todo lo vivo se sustenta en formas circulares, chicos. El Sol, una célula, un átomo, todo, una galaxia, se sustenta en formas circulares. Entonces, cuando nosotros nos estructuramos demasiado, tratamos de imponer a la fuerza una forma que es antinatural. Las estructuras sin lugar a duda nos sirven en cierta medida para organizarnos, para tener la sensación de estar avanzando, pero no pueden ser la manera que tenemos de caminar aquí. Cuando nos estructuramos demasiado, y esa energía nos determina, inevitablemente la naturaleza genera más roce y las rompe. Yo lo he visto en hartos pacientes, me toca verlo muchísimo, es algo muy recurrente en nuestra sociedad, la estructura. Hacemos prácticamente un Excel de la vida, en donde vamos determinando lo que va a suceder en nuestra vida en cada una de las etapas que vivimos. Por ende, muchas veces colapsan porque hay veces que hay situaciones que nosotros no podemos manejar. Esas estructuras son una forma de control. Y el control surge del miedo, como una respuesta, como una forma, ¿cierto?, de crear un espacio de seguridad en donde yo tengo todo controlado. Pero la verdad es que eso nunca va a poder va a poder ser así porque nosotros formamos parte, ¿cierto?, de un universo en donde hay cosas que no podemos controlar. Suceden cosas que no podemos controlar. Como por ejemplo, esta pandemia que sucedió hace poco. A todos nos ha invitado a adaptarnos de alguna manera. Todos hemos tenido que adaptarnos de alguna manera en la forma que tenemos de relacionarnos con nuestro trabajo, con nuestra familia. En algo hemos tenido que adaptarnos. Y eso escapa de nuestro control. Por ende, si yo estoy más estructurado en el cómo hacer desde ese lugar, voy a sufrir más con los cambios que escapen de mi capacidad de control. Siempre. Y eso claramente va a repercutir internamente mi salud. Las emociones surgen en el mundo interior, ¿cierto? Y son parte, como les dije, de lo que da forma a nuestra realidad. Entonces eso es súper importante que lo entendamos, chicos. Porque las emociones que más habiten nuestro día a día son las que le van a estar dando forma a lo que somos. Si yo me enojo todos los días de mi vida, me voy a transformar en eso, en la rabia. Si yo, por el contrario, me inspiro todos los días, habito la gratitud todos los días, me voy a transformar en eso con el paso del tiempo. Como el agua tiene la capacidad, ¿cierto?, con su curso, de ir dándole forma a la piedra, lo mismo hacen las emociones con nosotros los seres humanos. La medida en que más se repiten con el paso de los días, le van dando forma a lo que somos internamente. Por ende, es súper importante que nos preguntemos cuáles son las emociones que habitamos más recurrentemente. ¿Son positivas? ¿Nos hacen bien? ¿Nos entregan algo que nos alimenta? Si no es así, entonces tengo que ver y empezar a practicar el soltar las emociones que me debilitan.
es súper importante que al menos con esta clase ustedes se hagan la pregunta de cuáles son las emociones que más habitan en su cotidiano, en su día a día. ¿Cuáles son las emociones que con más recurrencia están presentes en su vida? Si se dan cuenta que hay emociones que no son nutritivas, entonces hay que modelarlas. Y para eso es muy importante que busquemos ayuda o que simplemente cada vez que aparezcan yo no las valide, no las justifique a través de lo externo, a través de situaciones que escapen de mi control y diga que la emoción es algo que surgió en mi interior, es una elección personal. Entonces, si la identifico, por ejemplo, si fuera la rabia, ya me enojé, bueno, me di cuenta, pucha, estoy enojado otra vez, no importa, me perdono, pero la próxima vez no me voy a enojar, no me voy a enojar, y así, de esa forma, me voy a empezar a codificar, al menos en la posibilidad de que esa emoción no me determine, porque si no, esa emoción va a crear mi realidad, va a ser una fuerte importante de lo que genera mi realidad. Y fácilmente, con situaciones que probablemente no sean tan relevantes, la voy a evitar, porque alguien utilizó algo que yo tenía, porque alguien me cambió algo de lugar, y voy a evitar esa emoción. Y le voy a estar dando un valor, porque la emoción es un vehículo de conexión muy importante, probablemente, a cosas que no son tan importantes, no son trascendentales. Entonces, es muy importante, chicos, que se hagan la pregunta, ¿cuáles son las emociones que habitan más recurrentemente mi realidad, mi día a día? Por otra parte, cuando somos felices, siempre en nosotros no prima el saber, o lo que creemos que sabemos, o conceptos aprendidos que sabemos. Siempre cuando estamos en estados de plenitud, siempre estamos fluyendo hacia el vínculo con el otro, al goce de estar vinculado a otro, y no estamos gozando desde lo intelectual, desde el yo sé esto, entonces genero un gozo porque lo sé. Cuando somos realmente felices, ¿cierto? Lo que nos determina justamente es la capacidad de amar. Y eso es lo que tenemos que aprender a reconocer y a darle más valor en nuestra vida. Los vínculos que tenemos con las personas que amamos, fortalecerlos, elegir esos lugares para poner nuestra emoción. Es muy importante, porque muchas veces ponemos nuestra emoción en cosas que no tienen tanto valor y dejamos de lado cosas que sí tienen valor, como el encuentro con un familiar, como el valorizar el respeto con una persona que me encuentro todos los días, como el emocionarme y valorizar y agradecer la amistad que tengo con un compañero de trabajo, la buena voluntad que tiene conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son, cierto, las emociones que nos otorgan vida? La generosidad, la gratitud, la hermandad, la capacidad de ser flexible, la capacidad de juzgar, la buena voluntad, la comprensión, la dulzura, la conectividad. Cuando estamos habitando esas emociones, brilla, ¿cierto?, lo que somos realmente como seres humanos. Ahí está encendido nuestro fuego interno. Ahí está encendido lo que somos realmente. Lo demás forma parte de la estrategia evolutiva de la naturaleza para que aprendamos a reconocer y valorizar de mejor manera estas emociones, que son las que muchas veces dejamos de lado, muchas veces no le damos tanta importancia. Estas son las que tenemos que amplificar, chicos. Estas son las que tenemos que amplificar en nuestro día a día, porque a través de ellas les aseguro que van a estar mucho más cerca de sentirse plenos, mucho más cerca de sentirse felices, en los pequeños actos que tengan en su día a día. Eso, algo que comúnmente llamamos
amor. Son distintas formas, ¿cierto? Como una gran fuente generadora de, de estas emociones. Eso lo podríamos traducir en el amor como la gran fuerza que le da sentido a nuestra existencia. Todos aquí, me imagino, que si piensan en un momento hermoso de su vida, no van a estar solos en ese momento. Siempre va a ser vinculado a otro, a su hijo, a un hermano, a un amigo, a su pareja. Siempre va a haber un otro de por medio. Y eso justamente es lo que nos da la capacidad de realizarnos. Porque con un otro está la generosidad, con un otro está la capacidad de ser flexible, con un otro voy a jugar, me voy a reír, me voy a adaptar, ¿cierto? Y a un otro le voy a entregar todo lo que soy. Eso, chicos. Este es un mensaje que es muy importante que lo atesoren. Dice, amar con todo lo que soy genera memoria de lo que tiene valor. Eso quiere decir que cada vez que yo estoy eligiendo el amor como un camino, cada vez que estoy eligiendo estas emociones que les nombré anteriormente, cada vez que las estoy eligiendo para que habiten con más frecuencia en mi día a día, le estoy diciendo a mis células que se lo graben. Y cuando lo repito, un día, otro día, le voy dando forma, ¿cierto? A la manera que tiene mi cuerpo de vivir. Entonces nos podemos transformar amando y nos podemos transformar eligiendo emociones que le otorguen más valor a los lugares que nos realizan por sobre los que no nos realizan. Y eso es una elección cotidiana que tenemos todos día a día, chicos, todos. Cada uno en su contexto, cada uno en su realidad, cada uno con su historia, pero todos lo tenemos de alguna forma u otra. Eso, chicos. Listo. Dejo abierto el micrófono para las preguntas. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de comenzar la ronda de preguntas o aclaraciones, cualquier mensaje que quieran entregar ustedes, en el chat les estoy dejando una encuesta, ahí les dejé un link, sobre este ciclo de medicina china. La retroalimentación de ustedes para nosotros es súper importante para que ustedes puedan evaluar esta actividad que estuvo guiada por Rodrigo. Así que les pedimos, por favor, son solo 4 preguntas que hacen clic en ese enlace y pueden responder la encuesta. Eso, ahí se los voy a dejar nuevamente. Y antes quiero darle la palabra a Ignacio. Ahí, Ignacio, puedes activar tu micrófono. Sí. Hola a todos y todas. Bueno, antes que terminemos con la ronda de preguntas que realiza Rodrigo, quiero agradecerle estas 4 clases donde revisamos sobre el dormir, sobre el respirar, sobre la alimentación, y en esta clase sobre el amor fue de verdad un taller súper bueno, yo creo, para gran parte o todos los que asistimos en este curso. Los invito a contestar la encuesta, porque eso también nos ayuda a nosotros, comunidad de calidad de vida, a seguir con este tipo de talleres, ¿ya? Aprovecho además esta instancia de contarles que la próxima semana vamos a partir otro taller, que es un curso de meditación. Vamos a enviar la invitación mañana para que se puedan inscribir. También recomendar en sus equipos de trabajo este tipo, la participación, ¿ya? El curso que se realiza desde la próxima semana está a cargo de la relatora Yuyunis Navas y es sobre meditación, ¿ya? Así que los dejo ultra invitadas a todos.
Sí, exacto. Es una actividad, la jornada de meditación que lo está dejando invitado Ignacio, es una actividad súper práctica, donde ustedes van a vivir también lo que es el proceso, el ciclo de meditación, así que lo dejamos muy invitados y, por supuesto, como dice Ignacio, lo invitamos a responder la encuesta, es una muy buena instancia para que ustedes puedan colocar qué otras actividades se vienen a futuro, así que eso, los que vayan respondiendo pueden ir haciéndole cualquier comentario a Rodrigo sobre esta actividad, qué les pareció, alguna duda que tengan. Están escribiendo muchos agradecimientos sobre la actividad, así que nosotros estamos muy contentos de ello. Hay una consulta que habla sobre los apuntes. Una vez, ya ahora vamos a liberar, cuando nos envíen ya este material, vamos a enviar el material de todo el curso de una vez para que lo tengan todos los participantes, ¿ya? Exacto. Sí, ahí, para que sepan, habilité la opción para que todos puedan activar su micrófono, así que el que quiera decir algo puede hacerlo, esta en la instancia. ¿Voy leyendo yo las preguntas? ¿Quieres que Por lea yo las favor. preguntas? Ya. Ahí aparece una, dice Rodrigo, si pudieras decirnos las dos cosas relacionadas con la compasión. A ver, espérame. Dos cosas relacionadas a la compasión. Bueno, la compasión es la capacidad que tiene un ser humano de contener la realidad del otro, de ver desde dónde el otro vive su experiencia. Entonces, es un don que se desarrolla ciertamente cuando yo voy aprendiendo a estar más en comunión con el otro, por ende, a entender desde dónde el otro vive, más allá de que eso me pueda afectar o no. Pensando un poco cuál es su historia, cuáles son sus herramientas, ¿m? Y desde ese lugar, ¿cierto?, tratar de entender la manera que tiene de actuar. Me dicen la compasión duele, y la verdad es que no, la compasión no duele. Duele cuando somos susceptibles, y eso es súper importante que también lo definamos. La sensibilidad y la capacidad que podemos tener los seres humanos de conectarnos con un otro siempre tiene que estar guiado por una buena raíz, por decirlo de alguna manera. Si yo me conecto con las personas que sufren desde el dolor, yo estoy siendo susceptible, estoy guiando mi sensibilidad desde la susceptibilidad. Si yo tengo, por ponérselo de forma más simple, si yo tengo un amigo que amo mucho, que considero mucho y que está sufriendo, y yo me voy a sentar a sufrir con él, probablemente no lo voy a poder ayudar mucho. Y muchas veces confundimos la compasión y la empatía con el vivir el dolor del otro, personalmente. Pero la compasión y la empatía no es eso. La compasión y la empatía tienen que ver con la capacidad de ayuda, de entrega, de comprensión desde el momento del otro, pero muy enraizado con lo que a mí me otorga seguridad, con lo que a mí me otorga alegría, con lo que a mí me otorga plenitud. Para desde ese lugar, desde esa vereda, invitar a mi amigo y decirle, vente para acá, de acá se vive mucho mejor, acá estamos mejor. Entonces, si yo mantengo ese vínculo, lo voy a poder invitar. Pero si yo, creyendo que es empatía, ¿cierto? Ir a sentarme a sufrir con él, no voy a poder afectar realmente su realidad y me voy a ir hundiendo con su dolor. Me encantaría poder ir leyendo todas las preguntas, son muchísimas, me encanta que participen tanto, pero lo voy a ir haciendo bien al azar. Van a tener las clases, así que no lo duden. Aquí Gabriela me surge la duda siguiente. Hay muchas personas que no están ni ahí
con lo violento de situaciones. ¿Esto sería juicio de esta explicación más sano para las personas? ¿Cómo lo ves? No se trata de desinterés, querida. No es desinterés. Sin duda, cuando uno ve que hay situaciones violentas, donde hay agresiones a otros seres humanos, sin duda eso tiene que ser enmendado de alguna manera, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que yo tenga que sufrir el dolor que sufre el otro para tener un grado de empatía. Es lo mismo que les estaba explicando recién. No porque yo no sufra el dolor del otro significa que no puedo ser empático. Mucho más lo puedo reconocer, lo puedo vislumbrar y desde ese lugar puedo movilizar de alguna manera la conciencia colectiva para que eso se resuelva. Pero llenarme de rabia finalmente atenta contra mí mismo. Eso es muy importante que lo entiendan. Cuando yo me lleno de rabia por la violencia externa, estoy atentando contra mí mismo y me estoy entregando esa energía a mí mismo. Por ende, al final, por mucha intención que tenga que ayudar, me voy a estar quitando energía a mí, porque me voy a estar tratando con rabia, ¿cierto? Y con todo lo que eso significa a mí mismo. Acuérdense que la emoción siempre genera algo interno. Es una forma que uno tiene de tratarse a sí mismo. Eso es muy importante que lo vean así. Churra. Chata. Ahora sí. Un segundito. Ya. Ahora sí. Me dice María José, hay que tener herramientas para manejar las situaciones que generan emociones fuertes donde la emoción nos supera. La muerte, la injusticia, el fracaso, la agresión, la pasión, la traición. Ante esto, la mayoría de las veces hay que responder rápido o bien arrancar. Quisiera acceder a los videos de las clases anteriores, por favor. Genial. Sí, la verdad es que la vida, María José, es un escenario de práctica, de prueba y error. Entonces, también hay que tener una actitud muy compasiva con uno mismo, uno que tiene que tener la capacidad también de perdonarse muchas veces cuando no actúa o cuando no elige la emoción correcta, pero sin lugar a duda, uno tiene que estar encomunado o visualizar que el elegir una emoción que nos favorezca es muy importante, más allá de que me equivoque. Igual como si uno lo hiciera con un hijo. Un hijo lo va a perdonar muchas veces, infinitas veces, pero siempre le va a mostrar el camino hacia donde tiene que ir. Asimismo, uno lo debiera hacer con uno mismo. En la medicina tradicional me dice la emoción se procesa en el cerebro y no en el corazón. ¿Cómo se entiende esto? Porque se ve como un proceso más químico la emoción, pero desde el punto de vista bioenergético es una consecuencia de lo orgánico. Agradezco mucho a todos los que me escriben su gratitud, la verdad es que eso es un bálsamo para mí. ¿Cómo logro elegir mis emociones si son casi reacciones? Me pregunta Liliana Moya. Hay que practicar el tomar un poquito de distancia para ver. Cuando tú estás reaccionando es porque estás viviendo muy encima, Liliana, la experiencia. Tienes que tratar de darte un segundo para respirar y decir, ¿desde dónde, qué emoción voy a elegir? Y eso se practica, se practica, se practica, se practica. Aunque te equivoques, se practica. Gracias a todos los que dan las gracias. Carmen Catalán me pregunta por qué el aire no es un elemento según la medicina china. Sí, es un elemento, solo que vendría a ser el metal, corresponde al metal. Y justamente como dices, la madera, fruto de la tierra y el agua, sí, la madera está entre el agua y el fuego, dice la medicina china. El aire vendría a ser lo que corresponde al metal en medicina china. Carmen me preguntaba. Claudia Godoy me dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ese es mi motor de vida. Genial.
Me parece que el dolor es una herramienta que tiene la vida también para llevarnos a un proceso reflexivo. Siempre que nos duele algo, nos preguntamos por qué nos duele. Y si no lo entendemos por nosotros mismos, vamos a buscar a un otro que nos ayude a entender por qué nos duele. Cuando más niveles de resistencia tenemos al cambio, cuando más nos cuesta cambiar, el dolor se vuelve mucho más, esa pequeñita, cuando más nos resistimos a cambiar, le decía, el dolor se vuelve mucho más presente en nuestra vida porque es, de alguna manera, la forma que va a tener la naturaleza de invitarnos al cambio. El cambio, acuérdense que es una condición de vida para nosotros los seres humanos. Estamos destinados a cambiar. Siempre tenemos que buscar cambiar. La mejor forma es, Gonzalo me produce técnicas para superar, salir de una emoción negativa. Yo creo que cuando uno está sumido en una emoción negativa, lo primero que tiene que hacer es no tomar decisiones ni no buscar respuestas desde esa emoción. Eso es muy importante. Primero identificar que no voy a tomar ninguna decisión, ni no voy a buscar respuestas mientras esté dominado por una emoción. Si tengo rabia, no busco respuestas, no tomo decisiones desde la rabia. Y tengo que esperar calmarme. Es igual como cuando un niño está con una pataleta y uno le dice, váyase a su pieza y vuelva hasta que se le pase. Uno debiera hacer algo similar con uno mismo. Uno debiera hacer algo muy similar con uno mismo. Buscar un momento, calmarse, buscar salir a caminar, dar una vuelta, tomar un poco de distancia, calmarse y ahí buscar respuestas, soluciones, conversar, lo que haya que hacer. Dice María José Balmaceda que nos faltan herramientas para controlar las propias emociones. Yo cuando no puedo con ellas me vado de la realidad. Sí, la verdad es que no nos enseñan, no está dentro de nuestra formación, ¿cierto? No, debiera ser algo que nos enseñan en nuestra formación desde niños. Todavía no le damos tanta importancia. Por eso partí un poco la clase haciendo esa reflexión, porque no nos enseñan a relacionarnos con nuestras emociones en nuestra formación. En el colegio nadie nos habla de la importancia de ella, muy someramente. Debiéramos tener talleres y cursos mucho más enfocados en ello. Pero sí creo que es muy importante, María José, que busques ayuda, que busques alguien que te pueda enseñar, porque esto igual claramente requiere un poco más de dedicación. Y no tiene nada de malo, chicos, se los vuelvo a decir, también se los dije en clases anteriores, pedir ayuda. Yo me hago terapia constantemente porque busco siempre estar bien para los demás, para mí ciertamente, pero para poder entregarme a mis pacientes, a las personas con las que trabajo. Entonces, no tiene nada de malo a veces que cuando uno no tenga una respuesta tan clara, buscar ayuda. Como les dije, cómo salir de una emoción, yo creo que es muy difícil salir de una emoción propiamente tal. Creo que uno tiene que buscar siempre distancia. Si la emoción ya está, probablemente querer salir de ella va a ser más bien una forma de control. Yo creo que si está la emoción, ya está. Y uno tiene que buscar de alguna manera tomar distancia, salir a pasear, darse una vuelta y no tomar decisiones ni hacer elecciones desde esa emoción. Nosotros no tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Lo que tenemos que aprender en el tiempo, chicos, es aprender a dejar de generarlas. A que la rabia no sea una opción. Ese es el camino, hacia allá nos tenemos que perfilar. Yo no tengo que controlar la rabia, porque si controlo la rabia, la voy a estar reprimiendo y voy a estar más tenso que 8. No es la idea. Si viene la rabia, bueno, la acepto, me aíslo, me voy a dar una vuelta, hago una pausa, pero tengo que aprender a no elegir la rabia, a no generarla. Y para eso siempre tomar distancia, evaluar, permitirme evaluar. ¿Desde dónde me habla el que me habla? ¿Desde dónde me habla esta experiencia?
¿Qué me quiere decir esta experiencia? También dejar de justificarse en el contexto es súper importante, quitarle poder a lo externo para darse poder a uno mismo, ¿cierto? Para conectarse con la propia voluntad para poder guiar esa emocionalidad. Tengo muchísimos mensajes. La ansiedad es una emoción, ¿cómo la controla? Me pregunta Virginia López Abaj. La ansiedad ciertamente es una emoción y para guiar la ansiedad hay que buscar dirección, querida. La ansiedad, dicho de una manera bien sencilla, es mucha energía disponible que no encuentra una dirección clara. Creo que no me corresponde decirte cómo la controlas específicamente. Como te dije, no soy de la idea de controlar la emoción, sino de guiarla. La ansiedad está muy vinculada con el sistema digestivo, a propósito de lo que me están preguntando ahí. Por eso uno tiende a regular la ansiedad comiendo. Una energía muy digestiva, de hígado, del estómago, del páncreas. Entonces, probablemente lo que necesitamos para guiar la ansiedad, ¿cierto? Para disminuir la ansiedad, los niveles de ansiedad, sea conectarnos más con hacia dónde vamos, con ejercicios que nos otorguen la sensación de estar construyendo algo a favor de nosotros mismos. Muchas gracias a todos los que me agradecen. La verdad es que es muy valioso su feedback. Les voy a dejar, junto con los apuntes, les voy a dejar la bibliografía, porque me pregunta M. Leiva, me pregunta dónde puede seguir estudiando acerca de estas cosas. Entonces les voy a dejar junto con las clases, les voy a dejar bibliografía para que puedan buscar después. Perfecto, ahí, Rodrigo, te pedimos que me la envíe al correo para hacérsela llegar a Ignacio y que le pueda distribuir a todos los participantes. ¿Está bien? ¿Salió? Pero ¿y cómo dice privado aquí? ¿Para qué, Vidal? ¿En privado? A ver qué otras preguntas por acá. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Iris Ortiz me dice que las penas y sufrimiento de otros me afectan mucho. Bueno, eso me está diciendo claramente que eres una persona muy sensible, pero hay que guiar esa sensibilidad. Esa sensibilidad, como les dije anteriormente, te vuelve susceptible y hay que fortalecer ahí cuáles son las cosas de tu cotidiano, de lo que tú puedes ver, que te otorgan alegría, que te hacen sentir bien, para que tu vínculo con ello sea más fuerte que las penas y sufrimientos de tu entorno. Tú tienes que ejercitar el amplificar lo que te otorga luz, para que cuando te relaciones con el sufrimiento ajeno, no te penetre tan fuerte. María José Balmaceda me dice que cuesta pedir ayuda porque al hablar de las emociones las vuelves a vivir y quedas expuesto a juicio por parte del otro. Sí, siempre sanarse requiere un acto de exponerse, pero tenemos que perderle el miedo, María José, a eso. Nada que no se expone se puede sanar. Si uno no expone sus oscuridades, nunca las va a poder sanar. Es igual que el cuerpo físico. El cuerpo físico, para poder sanar algo, necesita evidenciarlo, necesita reconocer, necesita saber que está ahí. Y para eso tenemos que estar dispuestos a exponernos y buscar lugares en donde nos podamos sentir contenidos. Es muy importante que si tú pides ayuda a un profesional o a alguien, te sientas contenido, te sientas, de alguna forma, sientas que es un contexto de amor, cosa de que tú puedas abrirte y esa sensación de estar expuesta no sea lo más importante. Pero sin duda hay que ejercitar el exponerse.
Datos de acupuntura y terapias en quinta región, la verdad es que tengo por ahí, pero no es el momento para darte esa información ahora. ¿Cómo autoayudarme en el proceso de ejercitar? Bueno, acuérdense que todos los seres humanos aprendemos, Patricia me pregunta eso, todos los seres humanos aprendemos por repetición. La vida se construye por repetición. El ADN es una cadena de información que se repite. Ustedes lo que hacen en sus trabajos lo han ido perfeccionando en la medida en que lo repiten. ¿Mm? Un niño aprende a caminar porque lo repite, aprende a escribir porque lo repite, y así aprendemos nosotros los seres humanos. Si uno quiere modelar su mundo emocional, también tiene que ser muy metódico de alguna manera en el repetir, repetir, repetir. Y eso, de alguna forma, es un código que uno se tiene que otorgar mediante lo que se está diciendo. Por ejemplo, el taller que van a tener de meditación es una forma de repetirse un mensaje. Cuando uno hace yoga o cuando uno hace un ejercicio, uno está permitiéndose repetir un mensaje y está codificando su cuerpo a través de un mensaje. Entonces, mientras más lo repito, más entro en sintonía con eso que me quiero entregar, aunque no lo sienta. Eso es muy importante. Aunque no lo sienta, eso es muy, muy, muy importante. También siempre se lo explico a mis pacientes. Si yo, por ejemplo, soy una persona muy rabiosa y quiero tener más perspectiva, tengo que practicar, por ejemplo, quiero practicar más la risa, y me doy cuenta que yo paso tanto tiempo enojado que ya ni los músculos de la risa me funcionan muy bien, como que no los tengo, lo tengo que practicar aunque no lo sienta, chicos, porque nadie se vuelve bueno en algo inmediatamente. Siempre hay una etapa que es más impositiva, como cuando uno empieza a hacer un deporte, un ejercicio. Hay una etapa en donde uno se tiene que imponer algo y hay niveles de incomodidad, uno no se siente que es tan natural, pero en la medida en que lo repite más veces, cada día se va volviendo más natural y así uno lo puede integrar a su parte. Más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría, sin lugar a dudas, Jimena. Todo lo que hemos visto en estas clases es para que ustedes lo practiquen y de alguna forma encuentren una manera de ayudarse. Eso, creo que estamos. Les agradezco de corazón enormemente a todos por la participación. Ha sido un gusto poder llegar a tanta gente a lo largo de todo Chile. Me siento muy, muy agradecido y ojalá que este taller les haya ayudado un poquito. Eso. Eso. Muchas Muchas gracias a todos. gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por la participación, por los agradecimientos que han hecho y nada, nos vemos en las próximas actividades. Participe y inscríbanse en el taller de meditación y que tengan un excelente fin de día. Muchas gracias a todos.